Hola, Dios les bendiga a todos. Espero que estén muy bien. Me alegro de poderles saludar en este día. Agradecida estoy con el Señor por un día más que nos da de poder estar en la tierra, de poder disfrutar todo lo que Él nos ha dado hasta este momento. Quiero saludar de una manera especial aquellas personas porque comentaron el video anterior. Le damos un saludo a Jani Vargas, que Dios la bendiga, que la quiero mucho. A Génesis Yepes, Dios la bendiga a ella también. Saludamos de una manera especial a Ricardo Céspedes, que está pues desde Perú, que el Señor lo bendiga y gracias también por su apoyo. Y también a Juan Almanza, aquí en Barranquilla, que el Señor lo bendiga. Bueno, yo quería compartirles antes de iniciar que si ustedes desean que hablemos de un tema en específico, yo les invito a que ustedes dejen su comentario o me escriban en mis redes sociales, que lo van a ver en pantalla, como aparezco en Facebook y como aparezco en Instagram. Allí ustedes pueden escribirme, pueden decirme, mira, quiero que hablemos de este tema, quiero que hables de este tema. Yo con mucho gusto lo haré. Podría yo hablar o invitar a alguien para que nos hable del tema que ustedes deseen. Así que les invito a que puedan escribirme para poder saber. Entonces, ahora sí, vamos a iniciar en este día. Bueno, hoy estaremos entrevistando a Laura Blanco. Ella es líder de jóvenes en la iglesia ubicada en el barrio de 7 de Abril. Ella nos estará pues acompañando en este espacio que he llamado Retos de un Liderazgo. Démosle la bienvenida. Dios te bendiga, Laura. Me gozo de que hayas aceptado la invitación. ¿Cómo estás? Dios les bendiga a todos, mucho gusto. Mi nombre es Laura Blanco y pues estoy muy bien, gracias al Señor. ¿Y tú cómo estás, Emily? Bien, gracias a Dios. ¿Cómo te ha ido en la cuarentena? Con bastantes retos por delante, pero creo que esta cuarentena nos ha ayudado a reflexionar mucho acerca de diferentes cosas y pues me ha ido muy bien, gracias al Señor, no me quejo. Dios ha sido muy bueno, muy misericordioso conmigo y bueno, vamos para adelante. Amén, así es. Dios ha sido bueno con cada uno de nosotros. Amén. Bueno, Laura, vamos a comenzar haciéndote pues algunas preguntas. ¿Cuántos años tienes? ¿A qué te dedicas? ¿Eres casada, soltera, viuda? No sé, cuéntanos. Bueno, yo tengo 25 años, en estos momentos soy soltera y nada de eso de casada, de viuda, eso todavía no, gracias al Señor, todavía no, estoy en mi etapa de soltería, felizmente soltera, gracias a Dios. Y bueno, ahorita mismo me estoy enfocando en terminar la maestría, pues ya hace 2 años me gradué, gracias a Dios, de pregrado, estudié ingeniería ambiental y en estos momentos pues estoy haciendo ya la maestría. Este semestre que inicia es ya casi el último semestre académico. Me faltaría uno para terminar la tesis y ya. Estoy haciendo la maestría en ingeniería civil, énfasis ambiental, con componentes ambientales y todo eso, que es en lo que yo me enfoco más que todo porque yo soy ingeniera ambiental. Y estoy trabajando también para la Universidad del Norte en algunas investigaciones, pero no, muy chévere. La cuarentena me ha ayudado mucho en eso porque de cierta forma tengo más tiempo para estar acá en la casa y para hacer todos esos proyectos que Dios ha colocado en mi corazón. Me alegro, Laura, que hayas alcanzado todas aquellas metas. Y bueno, faltan muchas, pero bueno, Sí. ya te graduaste y bueno, sé que el Señor te seguirá ayudando. Cuéntanos, Laura, ¿tienes hermanos? ¿Cuántos? ¿O eres hija única? No, tengo varios hermanos y hermanas. Bueno, inicialmente pues estaba mi hermana mayor, que es Carol, luego le sigue Marcela, y tengo dos hermanos varones, le siguen a Marcela, entre Marcela y mi persona tenemos dos hermanos mayores, y la última que es Cristina. Entonces en total son 5 hermanos, 3 mujeres y 2 hombres. Tengo 5 hermanos. Mi papá, mi mamá y mi hermosa sobrina Isabela. Ah, bueno que la familia se creció. Cuéntanos, Sí. Lau, ¿tus papás son cristianos o tú eres la única cristiana en tu familia? Bueno, miti. Gracias a Dios, pues mi mamá se convirtió al cristianismo antes de que yo naciera. En ese lapso de tiempo entre mi hermana Marcela y yo,
pues en ese lapso mi mamá se convirtió. Así que cuando yo nazco, nací como que dentro de esa cobertura, pero mi papá siempre ha sido un poco más reacio a las cosas del Señor. Sin embargo, pues Dios lo ha ido moldeando exactamente en estos momentos cristiano, cristiano no es, pero sí ya Dios nos ha dado la victoria en muchas cosas, de que Él ha podido dar unos pasos de fe y todo eso. Entonces es como miti miti en mi casa, pues mis hermanos sí son cristianos, no todos, sobre todo las mujeres, eh, pero mi papá y mis hermanos varones son los que tienen como que ese, ese detalle allí que de pronto no le han permitido al Señor que haga la obra perfectamente. Pero bueno, confiando en Dios que van a hacer Amén, pero están ahí en la promesa, menos que en la oración de ustedes exactamente. para que se conviertan al Señor. Bueno, ahora sí vamos a iniciar contigo, haciéndote unas preguntas. Como tal, cuéntanos a qué edad aceptaste al Señor en tu corazón o creciste en el Evangelio. Cuéntanos un poco sobre eso. Bueno, esa pregunta me recuerda muchas cosas, porque sí nací en el Evangelio, crecí en el Evangelio, pero en mi etapa de la adolescencia, pues tuve muchos conflictos internos, sobre todo en cuanto a mis amistades, de pronto empezó el anhelo por las cosas del mundo, aunque nunca me aparté del camino del Señor, nunca me aparté de la iglesia, siempre me mantuve allí, a pesar de que tuve varios procesos, pero nunca me aparté del Señor, el Señor siempre me mantuvo y a la edad de 18, 19 años, en el transcurso de ese tiempo, fue que yo como que me reconcilié realmente con el Señor y de ahí para acá es que he venido como más firme, porque antes era muy inestable espiritualmente. En cambio, desde ese encuentro que tuve con el Señor, ese peniel, cierto, que todos necesitamos, fue que el Señor empezó a orar en mi vida y de ahí para adelante es que se ha convertido en Laura Blanco, la que está hablando contigo en estos momentos. Sí, claro, yo sé que todos en nuestra adolescencia, yo también crecí en el Evangelio y creo que todos en nuestra adolescencia pasamos por una crisis en que Total. muchas cosas nos comienzan como a seducir, cosas del mundo comienzan a seducirnos y a veces uno por no tener una base o un fundamento se deja llevar, pero ahí está el Señor detrás de uno y el Señor está allí y sabemos que Él tiene misericordia de nosotros y que Él nos está ayudando para que Él nos traiga digamos, de aquel mundo que nosotros queremos estar, pero Él nos trae a sus brazos. Amén. Bueno, Lau, Así. eh, ¿a qué edad te bautizaste en agua? O sea, ¿que fuiste bautizada en agua? Sí, exactamente. Bueno, después que tuve como ese peniel, por decirlo así, yo decidí renunciar a muchas cosas que estaban en mi corazón y a la edad de 19 años, un 25 de octubre, me bauticé y creo que yo no quería tomar el Evangelio como muchas personas lo toman. Yo he visto muchos casos, pues nací en el Evangelio, así que he visto ejemplos de todo tipo y yo no quería eso. Yo le decía al Señor, el día que yo me bautice, yo lo quiero hacer es para empezar a servirte, para enamorarme realmente de ti, para vivir para ti siempre. Y no es que, bueno, Laura se bautizó y a los 2 años se descarrió. No, o sea, yo quiero desde el día en que yo me bautice que tú empieces a hacer una obra, pero trascendental en mi vida y que yo más nunca vuelva atrás. Así que para mí fue un conflicto bastante fuerte porque como te decía, venía de la adolescencia. Aunque uno dice que adolescentes hasta los 15 años, yo extendería esa adolescencia un poco más dependiendo también de la madurez de la persona. Yo era bastante madura ella para tomar decisiones y todo eso, pero habían cositas, detallitos que aún me afectaban mucho. Entonces, en esa edad, a los 19 años, pues tomé la decisión de bautizarme y de ahí para acá, como te digo, o sea, fue un proceso, pero sí, a los 19 años fue que me bauticé y Dios ha seguido obrando en mi vida. Amén, gloria al Señor. El Señor es maravilloso, amén. Él nos ayuda en cada momento de nuestra vida, aún más también ahí en esa edad que es como una crisis que nosotros vivimos.
¿Qué consideras tú, Laura, que ha sido lo más difícil que viviste en los caminos del Señor en la etapa de la adolescencia? Aunque ya tú nos compartiste, pero ¿qué fue lo más difícil que vives? Tú dices, bueno, viví por esto, pasé por esto. ¿Qué consideras tú? Lo más difícil, pues no sé. Depende de qué enfoque, porque viví situaciones difíciles en lo familiar, en lo emocional, en lo económico. O sea, te puedo nombrar como un poquito de cada uno, ¿sí? No profundizar, pero sí nombrarte un poquito. En lo familiar, pues había muchos problemas acá de tipo familiar. En ese momento de mi vida, pues mi papá consumía alcohol. Como te digo, pues ya Dios ha hecho una obra, pero en ese momento mi hogar estaba muy fracturado, entonces eso quizás me afectó bastante. Me afectó bastante porque yo creía en un Dios, pero no veía a Dios obrando en mi familia, ¿sí? Además, pues mis hermanas también estaban bastante alejadas del Señor. Entonces, eso también me afectó mucho porque yo no veía un ejemplo de parte de ellas, sino solamente de mi mamá. Cristina, que estaba muy niña, pues Cristina no podía yo exigirle mucho, pero mis hermanos yo no veía un ejemplo. Eso en cuanto al sentimental. En cuanto a lo sentimental, pues yo creo que todos también vivimos ese proceso, lo emocional, lo sentimental, sobre todo en la adolescencia. Uno tiene como que esas falencias y no ha rendido los sentimientos al Señor, de que llega una persona y de pronto quiere endulzarle el oído. Gracias a Dios, pues en mi caso no, yo siempre he sido como muy firme en cuanto a eso, no he dejado que las personas como que se metan mucho, de que no estaba tan firme espiritualmente en algo de mi vida. Y creo que eso también me ayudó mucho, aunque sinceras, pues, que estamos en una entrevista, ¿cierto? Siendo sinceras, yo creo que hay momentos en nuestra vida en que por circunstancias hay personas ya, y no hablando solo a ese tipo de cosas como noviazgos, relaciones así, amor, sino amistades que también de pronto a uno le hacen daño. Habían personas que a uno le fallaban, que a uno le hacían cosas que no estaban bien. Pero créeme que todos esos procesos hoy en día han formado mucho el carácter de quien es hoy Laura Blanco. Y creo que todas esas cosas que viví en ese momento ahora me han ayudado a enseñarle a otros jóvenes cómo deben tratar a una jovencita, cómo deben ser con sus amigos, enseñarme a mí misma cómo debo hacer. Entonces creo que eso es muy importante y vamos para poder experimentarlo y para poder darle a otros también lo que hemos recibido nosotros. Y en cuanto a lo económico, pues en ese lapso de tiempo pasaron muchas cosas en mi vida. Una de esas cosas fue que mi papá, pues que es abogado, él trabaja para el gobierno y en ese lapso de tiempo se quedó sin empleo porque, bueno, lo destituyeron del cargo por una injusticia. Entonces, en ese momento, pues aquí las cosas económicamente no estaban muy bien. Yo estaba ya iniciando la universidad, porque yo inicié la universidad de 16 años, y yo estaba en ese proceso de que yo estaba en mi carrera, toda emocionada, me encantaba, con un excelente promedio, pero la universidad no me daba el 100% de la beca por el promedio que tenía. Medio más alto, pero solamente daban el 50%, ¿sí? Entonces yo me tenía que buscar el otro 50%, mi papá no tenía cómo dar. En ese momento yo empiezo a trabajar en una empresa que se llama Dunkin' Donuts. Dunkin' Donuts, delicioso. Bueno, yo empiezo a trabajar allí y fue un proceso también bastante fuerte porque yo literalmente, espiritualmente, bajé mucho. O sea, tras que ya venía con mis problemitas, no tenía tiempo de ir a la iglesia porque yo trabajaba 8 horas diarias, de lunes a domingo, 8 horas diarias y todo eso. Entonces fue también esa parte económica a mí me afectó bastante en el área espiritual. O sea, todas las cosas que les acabo de mencionar afectaron en el área espiritual. Creo que nosotros somos seres que
se pueden llegar a afectar de diferentes áreas al área espiritual específicamente. Y bueno, eso me pasó a mí porque no tenía como tal tiempo, a veces podía ir los domingos a la iglesia, a veces no, cuando me tocaban turnos de tarde, y yo luchaba con el administrador de turno, yo le decía, por favor, ponme los domingos en la tarde. Ellos me decían, pero si el domingo en la tarde es el más boleado, el día que más llega la gente, no me importa, ponme a trabajar el domingo en la tarde porque yo quiero ir a la iglesia. Sin embargo, ¿sabes qué es lo lindo de mí? Que yo sé que Dios veía el anhelo en mi corazón, el anhelo de buscarle, el anhelo de seguirle, y por eso hizo lo que hizo conmigo, porque Él vio que en mí había ese anhelo de buscarle, a pesar de que no tenía el tiempo, a pesar de que no oraba como era necesario, pero Él vio el anhelo y la disposición de mi corazón, y por eso hizo la obra que hizo en el momento que lo hizo, y para hacer lo que tenía que hacer en estos momentos. Así que doy gloria a Dios por esas dificultades de ese momento también. Amén, así es, Lau. Todo lo que nosotros vivimos, todo es un propósito divino del Señor para nuestras vidas, para enseñarnos algo. Mira que tú dijiste algo importante, tengo con qué autoridad pues hablarle a un joven sobre, digamos, me hablaste pues de lo sentimental, tienes la autoridad de hablarle a ese joven y dar un consejo, porque tú pasaste por ahí, sea en lo sentimental, sea en respecto a lo emocional, sean las decisiones que tomen en su vida, tú vas a tener allí una palabra para darle a esos jóvenes que están en liderazgo, y que ahora vamos a hacerte unas preguntas, pero queremos decir también, Lau, ¿tú crees que es imposible serle fiel a Dios en la juventud? No, para nada. No es imposible. Al contrario, creo que es muy lindo cuando tú le permites a Dios que obre de tal forma en tu vida que no es tanto que sea imposible, sino que sea un deleite para ti serle fiel. O sea, que tu plenitud sea Cristo. Cuando eso se convierte en tu plenitud, cuando Cristo se convierte en tu plenitud, tu mayor anhelo va a ser siempre hacer su voluntad. Y el mayor anhelo de un joven cristiano debe ser servirle, buscarle de corazón y enamorarse de él. Entonces, imposible no es para nada, no me parece que sea imposible. Creo que todo está en la actitud de nosotros, todo está en el anhelo que hay en el corazón, y con certeza puedo decir que no es imposible agradar a Dios ni serle fiel. Amén, no es imposible. No es fácil, pero tampoco es imposible, amén. Exactamente, sí, no es fácil porque estamos en un mundo muy cambiante, con muchos retos, y sobre todo porque nuestra naturaleza es pecaminosa. O sea, si somos cristianos, somos conscientes que tendemos a hacerlo mal. Siempre vamos a tender a alejarnos del Señor, vamos a tender a hacer cosas que nos alejan del Señor. Hay personas que cogen el cristianismo como algo rutinario, pero no como un estilo de vida, no para enamorarse del Señor. Entonces, ese tipo de cosas tienden a que nuestra carne se fortalezca y que el espíritu se debilite. Y es allí cuando precisamente empiezan esos conflictos entre la carne y el espíritu, porque hay una pelea siempre y es constante. Pero es allí cuando decimos, no es imposible, es difícil, pero no es imposible, porque con el Señor todo lo podemos. Amén, así es, Lau, así es como tú dices. Bueno, Lau, en la universidad, no sé si existieron esos momentos donde te señalaron o te rechazaron por tus creencias. Sí, o sea, ¿cómo te explico? En la universidad, pues, al inicio, como yo inicié de 16 años, yo todavía no estaba muy firme. Pues, en los caminos del Señor, como te dije, sino a los 18 años fue que yo empecé como que, y a los 19 es que yo me bautizo. Cuando yo empecé desde los 18 años aproximadamente a evangelizar, pero los primeros años a mí me costaba mucho hacerlo, porque yo algo que sí, siempre Dios, temor a Dios. Y si yo no era real ante los ojos del Señor, si yo no era de testimonio excelente, así como que para predicar, yo no tomaba ese reto, ¿sí? Yo lo hacía, yo decía, yo era cristiana y siempre me caractericé por mi modo de vestir y todo eso. Y al que tenía la oportunidad de hablarle sencillamente acerca de Dios, sí, mira, yo voy a esta iglesia,
pero no era muy profunda, ¿sí? Porque yo misma no tenía esa experiencia y es algo que yo siempre he dicho, para uno poder predicar, uno tiene que experimentar, uno tiene que estar viviendo lo que está predicando. Entonces, si no es hasta los 18 años, o sea, ya 2 años de estar estudiando en la universidad, es que yo empiezo como que a mostrar realmente lo que Dios estaba haciendo con mi vida. Y sí, obviamente, desde el primer semestre tuvo oposición de compañeros, de profesores, de amigos, etcétera, de otros compañeros que eran supuestamente cristianos y se oponían a mi modo de vestir, a mi modo de ver la vida, a muchas cosas. Pero sí recuerdo mucha oposición, sobre todo profesores. Recuerdo un profesor que era mi profesor de bioquímica en ese momento, ateo, y siempre metía conflicto en medio de la clase para que yo le respondiera. Entonces Dios, a pesar de que en ese momento esa clase sí tenía como 18 años más o menos, yo estaba apenas como levantándome y eso, a pesar de eso Dios me daba siempre la sabiduría para responderle de la mejor forma y mis compañeros, a pesar de que de pronto se hacían muchas preguntas como interrogantes, pero ¿por qué se visten así? Siempre me escuchaban, eran muy atentos y es más, luego pues empezamos a evangelizar en la universidad, ya cuando el Señor pues me levantó firme y empezamos a evangelizar y hay personas que todavía me hablan porque tienen esos recuerdos de que yo les prediqué la palabra del Señor. Hay muchos que empezaron a asistir a una iglesia, quizás no a la mía, pero sí empezaron a buscar del Señor porque hubo alguien que en la universidad les habló de Dios. Y es muy lindo saber eso porque es lindo que uno pueda ser de testimonio para otras personas. Y que esos momentos, yo utilizaba esos momentos de venta de dulces, porque yo vendía dulces en la universidad y yo me hacía amiga de todo el mundo y Dios me colocó una gracia hermosa después de que pues yo empecé ese proceso con el Señor. Dios me colocó una gracia muy bonita aún con los profesores, con los demás estudiantes y en la universidad pues a pesar de que sí criticaban de cierta forma porque la mente humana no comprende lo espiritual y eso es normal. Sin embargo, ellos siempre estaban como que muy atentos a lo que yo les decía, a lo que yo les comentaba, a la prédica que yo les daba y muchas personas aceptaron al Señor o escuchaban la palabra muy atentos y yo sé que la semilla se sembró en ese momento de mi vida en la universidad y creo que a pesar de que lo empecé a hacer un poco tarde porque no empecé desde el primer semestre a predicar la palabra del Señor, a pesar de que empecé un poco después, creo que vi los frutos y creo que fue una experiencia muy hermosa en la universidad. Y Laura, esa era la siguiente pregunta que te íbamos a hacer, que te iba a hacer. Más adelante. Era, porque también pues hice parte de ese proyecto que tú iniciaste en la universidad. Como tú decías, pues no comenzó el primer momento en que entraste como tal a estudiar, pero sí en el proceso lo hiciste. Entonces, era una de las preguntas de que sabíamos que tuviste frente a un proyecto en la universidad. Queríamos saber qué te llevó a decir, bueno, yo voy a comenzar a evangelizar. ¿Cómo fue ese proceso pues de gestionar todo, entendiendo que estabas estudiando en tu salón de clase y qué espacio escogías para poder evangelizar como tal? Y tú no contaste, bueno, el momento de pronto de vender dulce y allí ya compartías la palabra del Señor. Y sé que, como tú decías, quedaron frutos allí, ¿verdad? Sí, de hecho, Emily hizo parte de ese grupo. Ese grupo aún se mantiene, ahora estamos en la Universidad del Norte, pues donde voy, a donde voy yo voy llevando esa visión porque es mi anhelo que se predique en las universidades, porque en las universidades hay una necesidad del Señor tan inminente que el cristiano que no se da cuenta es porque literalmente tiene un 10, no sé, cosas encima, pero en las universidades hay una necesidad grande del Señor. Entonces, lo que me llevó a eso es que ya yo había tenido esa experiencia con el Señor a los 18 años más o menos, casi 19, y en ese momento eso fue en un campamento de jóvenes cuando ya yo iba a cumplir los 19 años, ¿sí?
Yo tenía 18, iba a cumplir los 19 años, o estaba recién cumpliditos, y yo todavía trabajaba, yo estaba trabajando en Dunkin' Donuts, y ese campamento me hizo, o sea, me cambió toda la perspectiva de tal forma que hasta yo renuncié al trabajo. Yo renuncié al trabajo y yo dije, Señor, yo no sé tú cómo vas a hacer conmigo, pero yo voy a renunciar a esto porque esto me está alejando de ti. Y cuando yo renuncié al trabajo, pues Dios me abrió las puertas de otra forma y nunca, o sea, no hubo un semestre en que yo no estudiara, gracias al Señor. Y no hubo un semestre en el que Dios no me supliera para todo lo que yo necesitaba. Pues además con los dulcecitos yo me rebuscaba mucho y también aprendí a conocer los pensamientos de muchas personas. Yo cuando entré a la universidad yo era muy cerrada y es mi pensamiento y es como yo quiero y así es como tiene que ser. Pero en la universidad yo escuchaba los ateos, yo escuchaba al agnóstico, yo escuchaba al mormón, al testigo de Jehová, al liberal y eso me abrió mucho la mente. Entonces cuando yo decido en ese campamento de jóvenes, yo me acuerdo que fue un pastor a predicar, no sé si tú lo recuerdas, él decía, yo predicaba en la universidad, no sé qué, él empezó a contar ese testimonio de él en la universidad y yo decía, pero, o sea, en ese momento Dios me marcó tanto que ese día, ese mismo día, porque como yo trabajaba en Dunkin' Donuts, yo no pude ir a todo el culto, de todo el campamento fui a y en ese culto el pastor habló eso y dijo eso, y eso a mí me marcó. Y yo recuerdo que en ese culto yo lloraba, y yo lloraba, y yo lloraba, y yo decía, Señor, de aquí no me voy hasta que tú no me cambies, hasta que tú no coloques ese deseo de buscarte, y Dios lo hizo. A partir de ahí, pues yo renuncio como tal a la empresa, más o menos para ese tiempo, al Señor que quería servirle, pero yo pues no tenía como mucha experiencia, entonces yo decía, Señor, bueno, te voy a servir en lo que puedo. Y empecé a servirle en la universidad, empecé a decirle a otros jóvenes cristianos, sobre todo el movimiento del concilio en el que nosotros pertenecemos. Yo le decía, en ese momento tú no habías entrado todavía a la universidad, me acuerdo, pero estaban otros jóvenes y yo les decía como que, bueno, pero vamos a predicar, miren, yo tengo este anhelo en mi corazón, vamos a predicar. Y como ya pues yo conocí a algunas personas por lo de las ventas de los dulces, se me hizo mucho más fácil y yo les llegaba, hola, ¿cómo están? Y con el cubito, la Banjecube, que era mi compañero incondicional, miren este cubito y se llenaba, o sea, cuando yo venía a ver, yo estaba hablando y predicando en una mesa, yo eso sí dejaba los dulces aparte, yo los dejaba y me ponía a predicar. Y teníamos también nuestros horarios, eso sí lo organizamos después cuando tú entraste, horarios de evangelismo, y era ese horario para eso y ya. Casi siempre eran los viernes en la mañana, recuerdo. Entonces, yo lo que hacía era sacaba el Evangecube y las tarjeticas de fotografías y eso para que la gente, para hacer el rompehielo, y les empezaba a predicar y a hablarles la palabra. Y cuando yo venía a ver, ¡pum!, toda la mesa en la que estaba yo hablando, o mis compañeros también, los que se unieron al proyecto, estábamos ahí predicando, y cuando veníamos a ver, wow, ¿qué pasó aquí? A un profesor y llegaban y eso, porque como que llamaba la atención el tumulto de gente. Y es muy bonito, aún he estado hablando con una sola persona y también es lindo porque ahí está la presencia del Señor y personas que en ese momento te decían como que, wow, tú llegaste en el momento propicio, yo no sé qué pasó con todas esas personas, no sé si algunos se convirtieron, no sé si están buscando de Dios, pero es bueno saber que tú hiciste lo que Dios te mandaba a hacer. Sea que ellos tomaron cualquier decisión, Dios te mandó a hacerlo. Y nosotros lo entendemos de esa forma. Entonces es muy lindo, Emily, saber que Dios empieza a darnos algo. Y yo sentía que el Señor me estaba dando algo. Y mira, mi primera predicación, a pesar de que nací en el Evangelio, fue en la universidad. O sea, wow, ¿cómo así? No, nunca había predicado en la iglesia. No, nunca había predicado en la iglesia. Yo nunca había predicado en la iglesia. Y ni siquiera de niña, porque yo recuerdo que Cristina cuando era pequeña, allá la ponían a predicar en la iglesia, a mí nunca. Entonces mi primera predicación fue en la universidad y yo por eso tengo tanto amor por trabajar con jóvenes de la universidad, porque yo siento que ahí Dios me empezó a formar como líder, porque empecé a liderar sin querer, yo empecé a juntar gente, que quisiera hacer lo mismo que yo. Y cuando vengo a ver, bueno, pero
si somos un grupo tiene que tener un líder, entonces la líder era yo. Y ahí es cuando empieza como Dios a tratarme en esa área del liderazgo. Cuando yo le comento a mi pastor, pues yo desde el inicio, yo eso sí he sido muy con la autoridad, siempre muy con la autoridad, muy pegadita, y eso me ha ayudado mucho también, es un consejo que le doy a todos los que nos están escuchando, tener en cuenta las autoridades, eso es fundamental, eso es fundamental. Entonces, en ese momento mi pastor era el hermano Henry González y yo le comentaba, pastor, mire, tengo este anhelo de predicar en la universidad. Y él me decía, hágale, hijita, hágale. Usted puede, Dios va con usted, yo oro por usted. Y él me motivaba mucho y yo lo hacía. Y yo le comentaba siempre, pastor, mire, me pasó esto, me pasó lo otro. Y él empezó a ver como esa disposición, Aclaro, sentía inexperta en todo. Entonces él empezó a ver como que eso en mí, que me imagino que va a ser la siguiente pregunta acerca del liderazgo, no sé, bueno, hasta ahí dejo para que tú continúes. Sí, Lau, allí Dios te fue formando, porque iniciaste también en la universidad, ahora también tienes el proyecto de Regalando Sonrisa y también estás allí, o sea, estás allí presente y eso es muy bonito. Dios te comenzó a procesar para darte hoy lo que tienes en estos momentos. Y sé que no merecemos nada de Dios, pero el Señor nos recompensa. Y allí la universidad pues se convirtió a ti como ese proceso de aprendizaje, de poder Esa guiar a escuelita. un grupo. Sabemos que en tu iglesia tú estás al frente pues de la juventud como líder. Cuéntanos ahora sí cómo fue ese proceso para llegar al liderazgo y qué fue lo primero que pensaste cuando te dijeron, hermana Laura Blanco, queremos que usted nos colabore en el liderazgo de los jóvenes. Bueno, ese proceso fue bastante difícil para mí, aunque no lo crean. Porque yo venía de estar predicando en una universidad bajo ninguna supervisión como tal de un pastor así fijo. Yo le comentaba a mi pastor, pero en la universidad no hay un pastor. No sé si me hago entender. Bueno, algo que me faltó explicar de la universidad es que Dios empezó a abrir puertas de bendición allá y le tocó el corazón a un profesor, un docente que era cristiano, que es cristiano y a quien aprecio muchísimo. Y él tenía a cargo un salón de cómputo. Y en ese salón era que nosotros nos reuníamos como grupo para orar, para yo predicarles, ¿cierto? ¿Te acuerdas? Ahí también hacíamos los cineforos, invitábamos a personas, no sé si tú alcanzaste a estar en algún cineforo, pero invitábamos a algunos compañeros de nosotros, a las personas que les predicábamos, nosotros tomábamos los nombres y todo eso y los invitábamos y las personas iban. Y les dábamos meriendita y hacíamos el cineforo siempre enfocado a la salvación de las almas. Y yo creo que fue una bendición enorme. Y el Señor siempre respalda cuando uno tiene ese anhelo y esa disposición en el corazón de hacer algo y vimos a Dios obrar. Entonces de ahí, pues mi pastor, para ya ir respondiendo tu pregunta, mi pastor empezó, no sé, Dios a inquietarlo. Yo no sé qué pasó. En ese momento pues éramos pocos los jóvenes, la verdad muy poquito, contados quizás con dos manos porque éramos de los que estamos ahora en la juventud porque ya los demás todos están casados. O sea, los jóvenes de ese momento todos están casados, menos Laura Navarro, quien es hoy la co-líder. Y bueno, Alvarito y Cristina, ellos eran adolescentes, pero estaban metidos ahí con los jóvenes. Entonces, nada más Laura y yo, creería que somos las únicas que permanecemos de ese grupo. Las demás ya todas están casadas, que eran puras mujeres. Entonces, en ese momento, pues, no sé qué pasó, pero Dios me empezó a inquietar a mí. O sea, antes de que a mí me dijeran cualquier cosa, en mi periodo de oración, yo me acuerdo que en ese momento yo estaba enamorada del Señor, fue en ese momento en el que yo empecé a enamorarme más del Señor. Y obviamente yo estoy enamorada del Señor, pero hablo de ese momento en el que tú empiezas como que a enamorarte y es como un anhelo de estar allí en la presencia del Señor a pesar de que tenías tus responsabilidades académicas y todo eso. Pero yo digo que cuando tú quieres buscar de Dios, no hay ninguna oposición, o sea, no va a haber oposición. Que el tiempo, que no,
O sea, cuando uno está enamorado del Señor, uno saca el tiempo de donde sea. Entonces, en esos devocionales que yo hacía en ese momento con el Señor, obviamente lo sigo haciendo, en esos devocionales el Señor me empezó a inquietar a orar por un liderazgo. Yo no sabía qué quería el Señor. Realmente no sabía qué quería el Señor, pero el Señor empezó a inquietarme, a que orara por eso, a que orara por los jóvenes, a que orara por el Ministerio Juvenil de 7 de Abril, que es la iglesia donde yo estoy, a que orara por esos jóvenes porque estaban algunos desmotivados, algunos ya estaban a punto de descarriarse, y empezó en mí una carga impresionante, que en ese momento estaba Laurita de líder, y yo le decía, Laura, vamos a invitar a tal persona para el culto de jóvenes, vamos a invitar a lo otro, y estaba yo ahí siempre apoyando a quien era la líder en ese momento, que ahora es la colíder, ahora trabaja ya o sea, somos muy unidas, también trabajamos de la mano. Entonces empezamos a visitar a otros jóvenes, las dos solitas empezamos a visitar y esto y lo otro, y les hacíamos discipulado, y Dios seguía ahí. O sea, no fue 1, 2, 3 días, fue un proceso en el que Dios empezó a tratar conmigo y empezó a inquietarme, ora por eso, ora por eso, ora por eso. Y yo oraba, o sea, yo no me quedaba, yo le hacía caso al Señor, porque uno debe ser obediente. Entonces yo empecé a orar por esa petición, y el Señor, pues, un día, o sea, faltando como 5 días para que el pastor nos reuniera a las 2 a darnos la noticia, el Señor me inquietaba más, o sea, era como un Laura, ya es tu momento. Es como un Laura, ya que tienes que estar preparada para, o sea, con la sabiduría que viene de parte mía, así que ora por eso, ora por los jóvenes, ora por eso, así que ya viene, y era algo que yo no le decía a nadie, yo no le decía absolutamente a nadie. El pastor nos dice, no, Laura, que somos Laura, yo tengo que hablar con ustedes, ya yo sabía, o sea, ya Dios lo había colocado en mi corazón. Por eso cuando a mí me dicen, no me toma por sorpresa. Sin embargo, pues, yo me sorprendí, o sea, porque yo decía, wow, Dios, tú tanto que habías tratado conmigo y era para esto, o sea, era para esto, pero ya yo lo sabía de cierta forma. Y pues cuando ya yo inicio el proceso de liderazgo, fue difícil. Yo lloraba inmensamente, porque las personas a quien yo empecé a liderar en ese momento pues eran mayores que yo, ya todas son casadas, y era muy difícil porque me veían a mí como una niña literalmente, una niña de 19 años que va a venir a mandarme a mí, algo así. Entonces, yo sufría mucho, y en ese momento cambian de pastor, o sea, yo recibo el cargo de líder y me cambian al pastor, y yo como que, ¿qué pasó? Entonces empieza el pastorado el hermano Carlos Rodelo, que me ha sido de mucha ayuda para mí. O sea, mi liderazgo, a pesar de que me asignó el pastor anterior, ha sido formado es con el pastor Carlos Rodelo. Y yo recuerdo que iniciándole el pastorado, yo voy y le digo, pastor, esto es muy difícil, esto es muy difícil, y yo lloraba literalmente al lado de él, y yo le decía, pastor, yo no quiero, no tiene alguien más. Porque era muy difícil, o sea, pasé por diferentes pruebas con los jóvenes, y el pastor me decía, no, si te colocaron a ti es porque eres tú, así que sigue, y me animó mucho. Y yo empecé a recordar pues esos momentos en la universidad y todo eso, y Dios me empezó a capacitar, a darme la gracia, a darme visión, a darme una visión diferente de cómo tratar para también impactar a otros jóvenes, no quedarnos con los jóvenes que estaban, sino llegar a más jóvenes. Empezó el Señor mismo empezó a traer jóvenes a la iglesia, empezamos a hacer ayunos por jóvenes y todo eso, y el Señor empezó a añadir, o sea, no era tanto irlos a buscar, el Señor los traía, y cuando ellos llegaban era como aprender a que ellos se quedaran con nosotros y que realmente encontraran esa paz y esa felicidad que se encuentra en el Señor allí en la congregación. Entonces ha sido un reto muy bonito, pero también bastante difícil, sobre todo en esa etapa inicial. Y bueno, ha sido muy hermoso el liderazgo.
No te fue fácil, Lau. El comienzo no te fue fácil, pero bueno, Dios te puso ahí, tú sentiste que fue de parte de Dios y estuviste, aunque estuviste preparada, pero Dios te sorprendió en ese momento y sé que Dios sabe hacer sus cosas, Él las sabe hacer en orden, porque Él es un Dios de orden, amén. Bueno, Lau, ¿cómo ha sido el trabajo con la juventud hasta este momento? Sabemos que estamos pues, en cuarentena y aún el trabajo sigue porque aunque estemos en cuarentena aún hay que Ahora es trabajar con más la juventud. fuerte, Emily. Ahora es más fuerte, créeme que Dios mío, más fuerte, sí. Bueno, con los jóvenes acá en 7 de abril, pues Dios nos ha dado una visión bastante general, más amplia. No nos queremos quedar solamente con 7 de abril, que impactar a jóvenes aún de otras ciudades, que podamos llegarles con una palabra. Pero mi responsabilidad es con ellos, ¿sí? Y yo siempre lo he dicho y lo he manifestado, a pesar de que mi anhelo es alcanzar a muchos más jóvenes, mi responsabilidad y por quien Dios va a pedirme cuentas es por ellos. Entonces, bueno, yo he empezado desde que, por donde quedamos, empezamos a trabajar en evangelismo. Sobre todo yo recuerdo que algo que me caracterizaba a mí era que yo estaba atenta al joven que se convertía, atenta, 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 y una libretica y un lapicero. ¿Cómo estás? Dios te bendiga, ¿cómo es tu nombre? Y los jóvenes, oh, se me acercaron, ¿sí? Eso como que causan ellos como que, wow, son importantes para alguien. Y créeme que después que empezó todo el proceso del liderazgo y todo eso, algunos jóvenes que hoy en día hacen parte de la juventud de 7 de abril, me dicen, Lau, algo que a mí me impactó, pues, o sea, tu carisma, cómo tú llegabas de pronto a donde yo estaba, sin que yo te buscara a ti, tú buscabas a la persona y eso los impactó y la acogida, porque 7 de abril es una iglesia que se caracteriza por ser muy unida. Entonces, la acogida que se le daba a los jóvenes también es muy importante. Por eso todos los líderes que de pronto están viendo en estos momentos, es importante tener esa libretica todos los domingos, aún todos los cultos. Si tú ves un joven nuevo, tú no sabes qué dificultades esté pasando. Y había momentos en que los jóvenes solos, sin conocerme, me pedían un abrazo, me pedían una oración, y eso fue formando como ese vínculo. Y hoy veo a jóvenes de esos que un día yo me les acerqué a pedirles el nombrecito, y que si no hubiese sido por eso nunca más hubiesen vuelto, ¿sí? Porque eso es importante, algunos no volvieron, y yo les pegaba la llamadita, y de pronto eso los motivó a volver, ¿sí? Entonces es muy importante eso, porque a veces Dios quiere hacer la obra en algunas personas, pero ellos necesitan un empujoncito. Yo creo que es lo que ha caracterizado mucho, mucho el carisma con los jóvenes, pero también la oración por ellos, porque no se trata solamente de llamar la atención del joven, sino de ayudarlo espiritualmente. Entonces, creo que también eso es muy fundamental, y algo que me ha ayudado mucho en el liderazgo es la oración por el grupo que me apoya, pero también que ellos oren por mí. Entonces, algo que de pronto yo también les he inculcado, quizás no mucho porque no me gusta pedir mucha oración, pero sí me gusta que ellos tengan eso presente, de que el líder también necesita oración, necesita que oren por él. Entonces, eso, y ser amiga, o sea, yo no me muestro como una líder impositora que quiere imponer siempre el pensamiento de Laura Blanco, sino trato de ser amiga de ellos, primero porque me nace, porque yo soy muy así, muy extrovertida y todo eso, también porque veo que muchos jóvenes llegan con muchas debilidades, con muchas falencias, y están buscando eso, una amiga, o sea, ellos no quieren una líder, ellos no quieren una super espiritual, ellos quieren una amiga a quien depositarle su confianza. Entonces es muy importante eso también, y eso creo que me ha ayudado mucho. Y ahora en el transcurso de la cuarentena, pues el trabajo se ha intensificado, Emily, bastante, porque por lo menos nosotros veníamos ya con nuestro periodo de matutinos en la iglesia, ¿sí?
lo hacíamos en la iglesia. Y pues ahora que empezó la cuarentena lo hacemos virtualmente, lo estamos haciendo virtualmente y ha sido muy de mucha bendición, muy hermoso. Un día le toca a una persona, ahora es de más bendición porque los jóvenes, como algunos vivían lejos, no podían ir a la iglesia, a los matutinos, y siempre estaba como que, ay, yo no puedo ir, pero ahora no hay excusa, o sea, todos pueden entrar, ¿sí? Entonces, bueno, eso ha sido una bendición. En cuanto a los matutinos, pues nosotros teníamos una visión que jóvenes apasionados por Cristo hace tiempo, o sea, eso no empezó ahora en cuarentena, eso ya venía desde hace tiempo, que le estábamos orando, de hecho, ese nombre el Señor nos lo dio el año pasado, y, y siempre el Señor nos ha colocado como esa visión, no solamente a mí, sino a ellos también, de ir por jóvenes a cualquier lugar, a donde sea que nos toque ir, pero ir a buscar a jóvenes que estén perdidos. Y también ir a donde están esos jóvenes que no es que estén perdidos, que están en los caminos del Señor, pero para impactar sus vidas, para ayudarles a continuar en este camino. Entonces, ahora en cuarentena no nace Jóvenes Apasionados, pero sí como que la cuarentena le dio un impulso para empezar a abarcar proyectos y cosas. Estamos haciendo los cultos virtuales los días miércoles y han sido unos cultos que, o sea, han marcado mucho, mucho nuestras vidas, aún jóvenes de otras ciudades, de otros lugares, y Dios ha glorificado. Ahora estamos iniciando con unos matutinos externos, porque a mí me gusta trabajar mucho en los matutinos con ellos solamente, pero había muchos jóvenes que nos decían, bueno, pero yo quisiera estar en esos matutinos, pero como mi trabajo y mi responsabilidad es con los jóvenes de 7 de abril, yo no les daba la opción de entrar a los matutinos, sino solamente los jóvenes de nuestra iglesia, por el trabajo que estoy haciendo con ellos. Entonces, pues de allí nació la idea de quincenalmente hacer un matutino también abierto para otras personas, y tenemos muchos proyectos más, sino que queremos irlos abarcando poco a poco según la voluntad del Señor también. Entonces, bueno, estamos trabajando de esa forma. Ahora en cuarentena, pues yo he dividido un poco las cargas porque son muchos jóvenes ya son bastante jóvenes. A mí me gusta trabajar con los jóvenes que están en la iglesia firmes, los bautizados, los que son probantes y los descarriados. Yo no soy de las líderes que, te descarriaste, entonces chao. No, o sea, yo mantengo la unidad con ellos y trato de que ellos me vean a mí como, bueno, Laura no me ve como su enemiga, sino que, wow, me descarrié, pero ella sigue allí. Entonces, estamos trabajando con esos 3 grupos y nos dividimos porque tenemos una junta directiva, estoy yo que soy la líder, está Laura Navarro que es la colíder, está Carlos Andrés que es el tesorero y está María Lazo, que ahorita mismo está en Cincelejo, que es la secretaria. Entonces, nosotros 4 estamos trabajando con todo el grupo, que son casi 50 jóvenes. Estamos trabajando con ellos entre descarriados y ahí metemos a todos porque todos merecen ese espacio. Y pues entre todos nos dividimos y nos encargamos como de mantenerlos unidos con el grupo, ¿sí? Entonces, así es como estamos trabajando ahora y pues con muchas visiones, con muchos anhelos y con muchos deseos para lo que viene. Sí, es un arduo trabajo y bueno, el Señor les ayude y puedan realizar todas aquellas cosas pues que deseas tú como líder con tu grupo. Lau, ¿cuál es la misión y la visión que tú tienes para la juventud como líder? ¿Cuál será esa misión y esa visión? ¿Para la qué? No te entendí. ¿Cuál es la misión y visión que tú tienes para la juventud de 7 de abril como líder? Ok, bueno. Muchas. Bueno, primeramente, pues mi enfoque va en formar líderes y servidores de Dios. Yo sé que Laura Blanco no va a estar toda la vida allí. Y tampoco soy de las que pienso que soy la mejor líder ni la única líder. No, o sea, yo soy consciente que hoy estoy, mañana puede que ya no esté en el liderazgo, que lo asuma, ¿por qué no Laura nuevamente? O ¿por qué no otro joven que apenas se está levantando? Porque Dios hace como Él quiere. Entonces, yo siempre me he enfocado y pues yo se los he transmitido a ellos. Yo quiero formar líderes, pero líderes espirituales, no líderes de emociones, que levanten emociones y que hagan lo que a ellos les parezca. Entonces,
mi misión va más enfocado en cuanto a eso, y la visión también pues va enfocada a eso, en cuanto a formar a otros jóvenes, quizás no iguales a Laura Blanco, quizás mejores que Laura Blanco. Me encantaría que fueran mejores que yo, porque sé y soy consciente que no soy perfecta y que todos pueden superarme, sin lugar a dudas. Entonces, sí, va enfocada como en eso, en formar a otros líderes. Yo les digo, y por eso tenemos varios frentes de trabajo. Yo asigno líder de grupo musical, líder de labores sociales, líder de esto, líder de evangelismo, y no todo soy yo. O sea, no, yo coloco liderazgo en estos momentos no están llevándose a cabo por lo de la pandemia y todo, pero yo también quiero que ellos se mentalicen, yo puedo ser líder, yo puedo también convertirme en un líder, porque eso fue Jesucristo. Jesucristo fue el líder de líderes. Y cuando hablamos de líder no podemos satanizar esa palabra como, uy, se cree líder, no, sino enfocarnos en que el líder es el que tiene la capacidad de parte del Señor de tener unos seguidores, ¿sí? De tener personas que la ayuden y que la apoyen en un trabajo, y sobre todo en este enfoque que le daríamos en salvar almas, en buscar almas para que Dios las salve y para que Dios ministre su vida y para que Dios cambie hogares, para que Dios cambie a jóvenes. Y nosotros pues nos encontramos, al igual que ustedes allá en Buenos Aires, Emily, en un barrio que ha sido muy destruido por las drogas, por hogares disfuncionales, con tiendas. Entonces, como estamos en ese barrio, estamos en ese enfoque, nosotros queremos y hacemos todo lo posible. Recuerdo que precisamente el domingo, el sábado, antes de empezar la cuarentena, hicimos un evangelismo, y no sé si tengo por ahí, bueno, no tengo por aquí el tratado, lo tengo por allá en Juan, pero hicimos unos tratados que decían algo del virus, del coronavirus, y empezamos a evangelizar por todas esas calles, porque las personas como todavía no había empezado la cuarentena, pero ya se sentía el movimiento del virus y todo eso, las personas estaban a la expectativa y fue muy bonito. Dios habló a muchos corazones, pero siempre nos vamos enfocados a eso, a ganar almas para Cristo. Ese es como el objetivo principal de mi liderazgo. Amén, Laura. Ahora queremos saber qué es difícil y lo más lindo de trabajar con la juventud de 7 de abril. Bueno, lo más difícil, te voy a mencionar 2 cosas. Espero que esto no lo vean los vecinos. No, mentira. Lo más difícil es cuando no captan tu visión como un líder, ¿sí? Es lo más difícil, y por lo que he llorado más, desde inicio del liderazgo aún ahora, porque es difícil cuando tú ves un grupo tan grande, ¿sí? Pero a la vez tan pequeño. ¿En qué sentido? En que no todo el mundo capta la visión del líder. Y pues en estos días yo hablaba con la pastora y ella me decía, Laurita, pero eso es normal. Ella fue también líder de jóvenes. Ella me decía, por lo menos tú no has pasado por esto. Ella me decía que hacía cultos de jóvenes literalmente sola y le predicaba las sillas. Diciéndole, Señor, le voy a predicar las sillas porque algún día estas sillas van a estar llenas de jóvenes. Entonces, ella me decía, no todo el mundo capta la visión, pero los que la captan, si se prenden y se ponen chispas arriba, Dios los va a usar grandemente. Entonces, lo más difícil es cuando tú oras, ayunas, le pides al Señor, llamas, no sé, haces tantas cosas, en medio de tu agenda tan apretada, sacas tiempo para ellos, para algunos jóvenes en específico, porque realmente la juventud de 7 de abril, a mí me encanta trabajar con ellos porque son muy apasionados. Pero es triste cuando tú no ves eso en todos, ¿sí? Como líderes quisiéramos que todos estuvieran ahí pendientes en la batalla y haciendo, sí, todos quisiéramos ver eso, pero es imposible. Entonces, lo más difícil del liderazgo para mí es que no todos, y creo que para todos los líderes podríamos decirlo, que no todo el mundo te capte la visión,
Eso sería una cosa y para mí la más importante, que es como lo más difícil y lo que más me cuesta a mí aceptar. Y lo segundo también es se podría decir como que tratar de buscar las estrategias de parte del Señor para tú poderle llegar de la mejor forma a los diferentes caracteres con los que estamos tratando. Porque cada uno de los jóvenes es completamente diferente. Entonces, a veces yo propongo hacer algún ejemplo y hay alguno que no le gusta la idea. Y tú dices como líder, pero espérate, o sea, ¿cómo que no te gusta la idea si esta idea es buenísima? Y te dan una explicación y te dicen como que no me gusta por tal y tal y tal. Y tú dices, oye, pero hasta tienes razón de cierta forma. Y tú dices, wow, es que esa persona es diferente a mí. Entonces, una de las cosas que también se me ha dificultado un poco y que ha sido difícil es tratar con los diferentes caracteres, porque yo también tengo y me toca, y créeme que mi carácter ha formado aquí, o sea, en el liderazgo, porque mi carácter, o sea, se ha moldeado mucho, a pesar de que me falta aprender mucho y que mi carácter todavía necesita ser moldeado, pero se ha moldeado mucho cuando yo encuentro a un jovencito que de pronto tiene dificultades en esta área y yo tengo que mejorar en esa área para yo poder ayudarlo a él, ¿sí? Entonces, eso es también bastante lindo el liderazgo, a pesar que es difícil, es hermoso porque Dios te va dando a ti la sabiduría para tú tratar con esos diferentes caracteres. Y bueno, lo más hermoso, lo más lindo, lo más gratificante es cuando tú me hablabas que te dijera lo más lindo. Lo más lindo para mí es ver servir a Dios, que ellos le sirvan al Señor, es lo más gratificante. Lo que cuando vamos a Operación Lo de Bar, que es cuando vamos a las calles del centro de la ciudad a predicarle a los indigentes, cuando yo veo a algún joven de 7 de abril predicando, para mí es una satisfacción, wow, enorme, enorme, enorme. Yo sé las luchas, yo sé las batallas como líder, yo sé las pruebas por las cuales ellos han atravesado, y verlos servirle al Señor es lo más hermoso. Verlos a ellos en comunión con el Señor, que cuando tú oras por ellos, tú sientas que el Señor te da testimonio de que ellos están bien. O sea, para mí es lo más gratificante porque de cierta forma eso también es mi responsabilidad. Entonces creo que lo más lindo es poder ver cómo ellos se van formando en el camino del Señor. Amén, Lau. Es un gran reto, créeme. Es un gran Sí. reto, no es nada fácil, no es nada fácil. Y tú como líder, ¿qué anhelas que pase en la juventud? Muchas cosas, o sea, créeme que, o sea, mi anhelo no es solamente con jóvenes, sino que tú sabes que yo también lidero el proyecto Regalando Sonrisas y mi corazón palpita por los niños también mucho. Entonces mi anhelo es ver niños, adolescentes, jóvenes apasionados por Dios, y por eso el lema de nuestra juventud, apasionados, o sea, cuando el eslogan de nosotros es un corazón apasionado, no se limita, sino que se entrega por completo. Cuando tú estás apasionado por algo, cuando a ti algo te apasiona, tú haces lo que sea por buscarlo, por anhelarlo, por sentir su presencia, por tener más, cada día más de Él, por tener su gracia. Y en consecuencia, en consecuencia de eso, tú empiezas a dar lo que ya tú recibiste. Entonces, una juventud apasionada es esa juventud que tú vas a ver siempre buscando la presencia del Señor para luego ir a darle al mundo entero lo que tiene ya por dentro. Entonces, apasionado no es el que brinca, el que salta, el que se la pasa hablando en lenguas, el que grita más fuerte, el que predica más duro. El apasionado es ese que está en intimidad con el Señor, que se mantiene en comunión con el Señor
y que luego de estar en esa comunión con el Señor, luego va y busca otras personas para inyectarlos de la misma visión. Eso es ser apasionado. Entonces, ¿qué es lo que yo anhelo como líder? Pues ver a una juventud apasionada, como líder de Regalando Sonrisas, ver a niños apasionados. Yo muero por ver a niños bautizados en el Espíritu Santo. Mi anhelo es ver a niños quebrantados, porque eso se ha perdido mucho. O sea, tú puedes ver a jóvenes quebrantados, puedes ver a jóvenes rendidos, pero niños se ha vuelto muy difícil, y tú que eres maestra de escuela dominical, creo que concuerdas conmigo, ver a un niño que busca del Señor, nosotros enseguida como que, wow, ven para felicitarte, ¿sí? Porque es muy difícil ver eso. Entonces mi anhelo con los dos proyectos es ese, o sea, desde niños hasta adolescentes y jóvenes. También yo estoy muy ligada a los adolescentes por mi proceso en la adolescencia. Yo en la adolescencia no tuve un líder como tal porque, se cambiaron mucho las cosas en ese momento de la iglesia. Tuvimos un proceso bastante fuerte en nuestra congregación que nos quedamos sin pastor y todo. Entonces, eso también afectó mucho mi adolescencia. Entonces, cuando yo veo un adolescente, que es más, yo tengo adolescentes que son como hijos espirituales míos, y ellos siempre están preguntándome y son muy preguntones, ¿sí? Ojalá y no vean este video, pero yo los quiero mucho y trato de darles ese cariño, porque en la adolescencia se vive ese proceso, tú estás buscando. Entonces yo quiero eso, desde niños, adolescentes y jóvenes apasionados, encontrar y avivar ese fuego en muchos corazones que yo sé que se ha apagado. Entonces mi visión es esa, y mi anhelo es ver a esos niños, a esos adolescentes, a esos jóvenes que estén llenos de la presencia del Señor, y anhelando siempre buscar a otras personas para hablarles del Señor también. Amén, así es, Lau. Yo sé que hay muchos niños, adolescentes y jóvenes que están en la iglesia, aún con padres cristianos que están faltos de afecto, de amor, de comprensión, y que haya una sola persona en la iglesia que tú le intereses, o sea, que esa persona esté pendiente de mí, que esa persona me mande un mensaje, que esa persona me llame. Yo creo que eso impacta muy fuerte en la vida del niño, aún en el adolescente y aún en el joven. Entonces, sí, eso creo que todos lo deseamos, y en mi caso, pues también como maestra, deseamos ver también eso en los niños. Laura, sé que de pronto han llegado momentos de tristeza o desánimo, donde pues te has sentido sin fuerza y has sentido que quieres dejarlo todo. ¿Y qué es lo que en ese momento pues te impulsa o te motiva a seguir adelante y no desmayar? Mi plenitud es lo que siempre me motiva. Cristo. Creo que algo que yo te decía al inicio es que cuando yo decidí bautizarme, yo le dije, Señor, yo no quiero ser del montón. Y creo que el Señor literalmente escuchó esas palabras. Yo le decía, porque yo veía muchos que se bautizaban a los 12, 13 años, y como ya yo era mayorcita, me apoyaban, ¿sí? Y yo decía, no, pero es que yo todavía no me siento en el nivel en que yo, por mi temor a Dios, porque muchos se bautizaban y seguían como si no se hubiesen bautizado, o normal, o sea, sí, la vida normal que llevaban. Pero yo le decía, Señor, yo quiero que tú hagas algo especial conmigo, que tú, no sé qué es lo que tú te propongas hacer, y todavía no sé específicamente qué Dios quiere hacer con Laura Blanco, pero algo que siempre me ha motivado cuando tengo esos momentos de debilidad es el fuego de Dios, es la presencia de Dios. Esa canción que dice, si no hubiera sido por el fuego, literalmente cuando yo la escucho yo siempre me quebranto mucho, porque si no hubiera sido por el fuego, esas experiencias sobrenaturales que el Señor me ha dado en mi intimidad, pero también en la iglesia, cuando yo estaba literalmente para desfallecer y yo llegaba a un culto con ese anhelo que Dios me hablara y literalmente el Señor me daba la palabra propicia, creo que es muy hermoso saber que Dios está contigo. Algo que siempre me ha marcado es eso, saber que Dios está conmigo, saber que Dios me ha llamado. Cuando tú no tienes dudas
de lo que Dios ha colocado en tu corazón, y que aunque muchas personas hablen mal de ti, porque hablan mal de mí, hablan de mi liderazgo, hablan de que de pronto quiero resaltar, quiero salir en todas partes, no sé qué, porque yo sé que esos comentarios existen, dañinos y todo eso, pero soy consciente de lo que Dios me ha llamado, y por eso cuando a mí me invitan a predicar, cuando a mí me invitan a hacer algo, si tengo la aprobación de mi pastor y si tengo ese deseo en mi corazón, yo lo hago, porque Dios lo que siempre me ha dicho es, nunca calles, nunca calles. Y las puertas que yo abro es porque yo soy quien te las estoy abriendo, o sea, no eres tú quien las está tocando. Y siempre, siempre me he mantenido allí. O sea, lo que Dios permite que yo haga, lo hago, sin importar que hablen de mí, sin importar lo que digan de mí, porque enemigos siempre vamos a tener. Entonces creo que y aún personas espirituales, pero se convierten en cierta forma tus enemigos porque de pronto no entienden la visión que Dios te ha dado. Y algo que el pastor siempre me ha dicho, el pastor es loco, así como yo, o sea, tenemos muchas ideas, y cuando digo loco no estoy diciendo demente, sino que tenemos muchas ideas que para otras personas son locuras, y sí, a veces son locuras. Por lo menos el proyecto de Regalando Sonrisas, a pesar de que muchas personas lo ven, wow, qué bonito, qué lindo, otros lo ven como que ella lo hace para que los demás la vean, ¿sí? Ese proyecto brincando y saltando y haciendo eso no es de Dios. Entonces yo sé, Emily, yo sé lo que Dios ha colocado en mí, yo sé lo que Dios me ha dado a mí, yo sé lo que Dios anhela de mí. Y si yo no lo hago por los comentarios de otras personas, por el que dirán, entonces ¿qué va a pasar conmigo? Dios me va a demandar eso a mí, porque es mi responsabilidad. Entonces, en estos momentos, pues yo estoy enfocada en eso, en lo que Dios quiere para mi vida, en lo que Dios me ha entregado, y eso es lo que me he propuesto hacer. Pase lo que pase, eso es lo que me he propuesto hacer. ¿Hasta dónde? Hasta donde Dios lo permite. Hasta el momento y las circunstancias que Dios quiera, que yo siga en algo determinado, en el liderazgo de jóvenes, en el liderazgo de Regalando Sonrisas, en el liderazgo de cualquier otra cosa, hasta ese momento yo voy a seguir. Entonces, creo que eso es fundamental, que todos entendamos a qué nos ha llamado el Señor, e ir caminando en pos de eso. Y eso lo vamos a encontrar en comunión con el Señor. Si nosotros no tenemos una estrecha comunión con el Señor, no vamos a entender y vamos a andar como rueda suelta por allí. Bueno, hoy el Señor me dijo, según yo, que debo hacer esto. No, mañana me dice que debo hacer es otra cosa. Y así, pero es porque nos movemos por emociones, porque el ser humano es muy emocional, y tú como psicóloga pues sabes muy bien eso. El ser humano se mueve mucho por emociones, pero qué lindo es que tú no te muevas por emociones. Por lo menos los proyectos que yo lidero no es por emoción, es por convicciones firmes que Dios ha colocado en mi corazón. Entonces, básicamente es eso. Sí, claro, el desánimo, la tristeza, los comentarios van a llegar y van a querer destruir nuestra vida, que uno va a decir, bueno, Señor, no sigo en el liderazgo, pero cuando uno sabe que fue Dios y que tú sabes que fue Dios que te llamó y te puso ahí, tú dices, bueno, Señor, tú me vas a bendecir, tú me vas a ayudar aquí, porque fuiste tú, no fue el hombre como tal. Amén. Exactamente. Bueno, ya para ir terminando, ¿qué consejo pues le darías a los líderes de jóvenes en cuanto al trabajo con los jóvenes? Ok, muchísimos, pero voy a ser breve. El trabajo con los jóvenes es de amor, de entrega, porque cuando tú no tienes amor por eso que haces, los jóvenes lo van a notar. Los jóvenes son conscientes de quién los lidera, o sea, así como nosotros sabemos quién es nuestro pastor, así como nosotros nos sucede que si el pastor es de testimonio, entonces yo voy a estar como que más atento a la palabra, como que cuando está esa persona predicando, lo escucho sin ningún problema porque él es de testimonio. Pero qué feo es cuando hay un pastor que de pronto se para en el altar a predicar y no tiene testimonio, y las personas como que lo escuchan porque les toca, pero no porque realmente él tiene un testimonio intachable. Entonces creo que primero, y lo más importante que debe tener el líder, es un testimonio intachable.
sea, un testimonio que los demás jóvenes cuando te vean a ti digan, wow, yo quiero ser así como mi líder. Primeramente, nuestra imagen central debe ser Jesucristo, y eso no lo podemos perder de vista. Pero qué lindo es que otros jóvenes puedan ver en ti un ejemplo a seguir. Entonces, primero que todo, como líderes debemos ser de testimonio para nuestros jóvenes, porque si somos de testimonio, ellos nos van a captar un poco más la visión y nos van a captar muchas ideas. ¿Listo? Segundo, entender que no nos las sabemos todas y que necesitamos un equipo de trabajo. ¿Listo? Necesitamos gente que también se inyecte la visión y que nos ayude a impulsarnos. Cosas que hemos hecho dentro de mi liderazgo no fueron ideas mías, fueron ideas de otras personas. Pero si yo lo que les hago es callar, no, ustedes silencio, porque es que yo soy la líder, yo soy la única que puedo tomar decisiones. Si actuamos de esa forma, los jóvenes se van a dar cuenta. Otra cosa, ganarnos la confianza de los jóvenes, ganarnos la confianza. Porque hay muchos jóvenes, y créeme, Emily, que en mi caso, pues, han llegado jóvenes de otras iglesias, de otras congregaciones, que tienen sus líderes, pero me han buscado a mí para contarme algo, porque no confían en su líder. Porque su líder, ellos un día le contaron algo al líder, y el líder lo que hizo fue contarles al pastor, y el pastor fue y lo sentó y lo regañó. O sea, hay cosas que sí hay que contar a nuestros pastores cuando se trata de pecado, pero hay cosas que no podemos destruir a la persona, no solamente contándole al pastor, sino contándole a la otra persona o dejándolo en ridículo ante las demás personas. Entonces nosotros debemos aprender a ganarnos la confianza de los demás jóvenes también. Y eso es muy difícil en estos momentos cuando un líder de pronto pues tiene muchas responsabilidades o anda muy ocupado porque no tiene tiempo para dedicarle a los jóvenes. Pero creo que si uno se esfuerza un poquito, uno se puede llegar a ganar la confianza de ellos. Quizás la confianza no se trata de estar hablando todos los días con los jóvenes, porque imagínate, para yo estar hablando todos los días con 50 jóvenes, pues ahí me la pasaré todo el día en el celular hablando con los jóvenes y no haré más nada. No se trata de eso, no se trata de hablar todos los días, sino de sacar espacio para que ellos puedan confiar en nosotros. Otro consejo, bueno, como te digo, tengo muchos consejos, pero bueno, básicamente esos. Otro consejo podría ser también, y muy importante, orar por el grupo que lideramos. A veces nos las pasamos solamente liderándolos de boca, de acciones, pero no de rodillas. Y no sé si por aquí tengo un libro que a mí me encanta. Bueno, aquí tengo varios libros, pero no el que estoy buscando. Bueno, este libro que tengo aquí, se lo recomiendo a todos los líderes, no sé si lo alcanzan a ver. Se llama Preparándose para la lluvia, de Michael Catt. La historia de una iglesia que creyó en Dios para lo imposible. El que escribió este libro, ustedes saben cuál es la película, no sé si por aquí está, Enfrentando a los gigantes. Esa película, Enfrentando a los gigantes, Vida a prueba de fuego, esas películas, listo. El que escribió este libro es el pastor de la Iglesia Bautista del Sur, que son los que producen esas películas. Entonces, se lo recomiendo mucho como líderes, o sea, leer. Algo que a mí me ha marcado mucho es la lectura. A mí me encanta leer libros. Ay, no está por aquí, creo que está también en mi cuarto. El libro que a mí me marcó más se llama, lo tengo acá. Creo que está aquí. No lo tengo aquí. Bueno, ese libro se llama Cómo ser un líder de alto impacto, de Dave Earley. Y en la portada hay como un cofrecito, y en el cofrecito cuando se abre aparece la palabra oración. Y él habla, en ese libro, él habla acerca de que nosotros no podemos ser un líder de alto impacto si no somos personas de oración, si no buscamos a Dios en oración. O sea, podríamos llegar a ser influencers, youtubers, todo lo que uno quiera, pero un líder de alto impacto realmente lo vamos a lograr si somos personas de oración. Entonces, como este programa va enfocado
al liderazgo, se los recomiendo, léanselo, es muy lindo ese libro, Cómo ser un líder de alto impacto de Dave Earley, y yo me lo leí al principio de mi liderazgo. Precisamente tengo 2 libros, o sea, los tengo repetidos, porque me los regaló un amigo y una amiga, o sea, los dos pensaron en mí cuando fueron a comprar el libro, y en el mismo año me regalaron el mismo libro, y yo, wow, esa es confirmación, y me lo leí empezando mi liderazgo, y créanme que eso me ha ayudado mucho. Entonces, el consejo principal, orar por nosotros, porque somos muy atacados, los líderes somos muy atacados por las tinieblas, por el enemigo, pero también orar por ese grupo que lideramos. Creo que es la mayor muestra de amor, ¿cierto? Entonces, eso sería, básicamente. Lau, y por último, a la juventud. ¿Qué consejo le daría a toda la juventud que nos está escuchando? Bueno, también voy a ser, bueno, no fui tan breve con los líderes, así que sí voy a ser breve con los jóvenes. Creo que a los jóvenes se les ha hablado mucho, y mi consejo es: enamórense del Señor, enamórense del Señor. Antes de enamorarse de cualquier otra persona, enamórense del Señor. No busquen en otra persona lo que deben buscar en Dios. No busquen en un amigo, en una amiga, en el novio, en la novia, lo que solamente van a encontrar en el Señor, porque esa persona jamás los va a satisfacer a plenitud, ¿sí? Entonces, lo principal es enamorarnos de Dios, enamorarnos de las promesas que Él nos ha dado, e ir caminando en pos de ellas, que el Señor nos irá dando. Algo que yo tengo siempre en mi corazón es que cuando yo empecé a trabajar en el que era una joven normal, bueno, sigo siendo normal, ya no soy anormal, pero pronto ahora tengo ese compromiso, esa responsabilidad como es el liderazgo. Pero cuando yo empecé a predicar en la universidad, algo que yo siempre recuerdo es que yo daba lo poquito que tenía, o sea, yo no tenía mucho de Dios, pero yo lo daba. Y a medida que yo iba dando, Dios me daba más. Yo recibía de Dios en mis devocionales, en mi búsqueda, y eso yo lo daba. Y yo hacía mis mensajes allí todos raritos, pero los hacía y predicaba. Y el Señor me fue dando más. Y ahora cuando de pronto yo hago un bosquejo, cuando yo voy a predicar, hoy tengo una invitación precisamente a una vigilia, a predicar una vigilia. Y cuando yo hago esos bosquejos ahora, yo digo, wow, Laura, tú no eres la misma. No son iguales los bosquejos, no es la misma palabra. Dios ahora me ha dado más sabiduría, y creo que eso Dios lo hace con todo, no con Laura Blanco, solamente es con todo el que se dispone. Entonces, qué lindo es ver a jóvenes que realmente se llenen del Señor, y como líderes, eso a nosotros nos marca mucho. O sea, cuando tú ves a un joven que realmente busca del Señor, que realmente anhela más del Señor, eso es maravilloso. Entonces, mi consejo para los jóvenes es: traten de ser un apoyo para sus líderes, pero sobre todo, hagan todo lo posible, esmérense por enamorarse del Señor, por hacer su perfecta voluntad y no la de ustedes, en todos los aspectos de su vida, en todo, en la parte emocional, en la parte sentimental, en la parte espiritual, en el área familiar, porque a veces pues nos hacemos los súper espirituales, pero el área familiar la descuidamos, pero también en el área económica. O sea, que Dios sea la plenitud del ser de ustedes. Cuando ustedes consigan eso, van a ver cómo Dios va a obrar y les va a entregar más. Pero si ustedes son unos flojos espirituales y son unos hipócritas, porque eso eran los fariseos, ¿cierto? Y hoy en día hay muchos jóvenes hipócritas que son una cosa ante la iglesia, pero que realmente su intimidad con Dios no es la adecuada. Si realmente vivimos de esa forma o tienen pecados ocultos, ¿cierto? Eso es terrible, porque de eso abunda, jóvenes. Entonces, si ustedes quieren ser del montón, eso a Dios no le agrada, y Dios no te va a tener en cuenta para proyectos grandes, para que tus visiones, para que tú tengas un ministerio, porque eso a Dios no le agrada.
Entonces, lo más lindo y lo que yo más anhelo es ver jóvenes que realmente dispongan su corazón para amar a Dios y que se apasionen de tal forma que logren hacer locuras, locuras para el reino de los cielos. Bueno, y también otro consejo más para los jóvenes, ya la ñapa, es, jóvenes, ustedes no necesitan tener un liderazgo para servirle a Dios. Qué lindo es que nosotros como líderes podamos tener un grupo de trabajo que nos inyecte también de su propia visión, de lo que Dios les ha dado. Qué lindo es que hayan jóvenes creativos, que tengan ideas, que sueñen en grande, que sueñen con locuras cristianas, con locuras evangélicas, les digo yo. Porque es lindo cuando el líder está rodeado de otras personas que también tienen ese anhelo y esa disposición. Así que no esperen un liderazgo para servirle a Dios de corazón, no esperen una posición, porque la posición es la responsabilidad, es una responsabilidad. Así que ánimo, jóvenes, sigan adelante, sigan buscando al Señor y permítanle al Señor que todas esas ideas que lleguen a su mente, ustedes las puedan dialogar con sus líderes y por qué no salgan proyectos geniales que luego van a ser de bendición también para otras personas. Así que Dios les bendiga a todos y que Dios los guarde muchísimo. Amén, Lau. Gracias por tu consejo. Yo también la atesoro en mi corazón. Gracias por acompañarnos. Dios te ayude a seguir adelante y que puedas crecer en tu liderazgo y en todo lo que tú emprendas para el Señor. Entonces, no sé si te despides ya y pues gracias por... Claro que sí, claro que sí. Gracias a ti, Emily, por la invitación. De verdad que ha sido un tiempo bastante ameno. Y bueno, a ti también te estimo mucho. Y a todos los jóvenes allá en Buenos Aires también un saludo desde el canal de Emily. A los jóvenes de 7 de abril que quizás logren ver este video también los amo, ya saben que los amo mucho. Y bueno, a todos los jóvenes un saludo para todos, de verdad que es muy lindo servirle al Señor, así que les animo a que sigan adelante. Y bueno, que Dios les bendiga, que Dios siga ayudándoles. Y para ti, Emily, que Dios te siga bendiciendo, que te dé mucha sabiduría con este proyecto que tú también estás emprendiendo, que Dios te dé la gracia. Y qué lindo, qué lindo, qué lindo es tener estos espacios porque sabemos que lo hacemos para el Señor y no para los hombres. Así que es una bendición haber compartido con cada uno de ustedes que nos han escuchado. Dios les bendiga mucho y Dios les siga recompensando por todas las cosas que hagan. Dios les bendiga. Amén, Lau. Te mando un abrazo fuerte y cuídate mucho, ¿viste? Te mando un beso. Ah, sí. Te bendiga. Ah, igualmente. Chao. Bueno, le damos gracias a Dios porque nos permitió pues, tener este espacio y compartirlo con nuestra hermana Laura. Bueno, quiero decirles a todos aquellos que permanecieron allí en el video que no se les olvide suscribirse a mi canal si no lo han hecho, darle un me gusta y también pues compartir este video con líderes aún de sus iglesias, y sé que el Señor también les estará hablando a sus líderes. Y bueno, Dios les bendiga, cuídense mucho y no se olviden en comentar qué temas desearían que hablemos en este canal. Pueden escribir en los comentarios o aún pueden escribirme en mis redes sociales. Así que Dios les bendiga a todos y cuídense mucho.